Hoy, cuando comenzamos la reunión, saludamos a las mamás, bendiciéndoles y diciéndoles feliz día. Y la palabra que quiero compartir con ustedes habla acerca de mujeres. Y ustedes dirán, ¿y nosotros, los hombres, varones? ¿Y nosotros? Pero mire que la palabra del Señor, cuando está escrita para todos. Y ahí entramos hombres y mujeres, damas y caballeros. Ahí entramos todos, y entonces la palabra, si bien habla de una mujer o de varias mujeres, tiene que ver la característica, la vida, para poderla poner nosotros en práctica. Y aquí no hay sexo, sino que es para todos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para todos. Y yo me gozo cuando hay veces un niño pequeño alcanza a entender la palabra o da una explicación de un pasaje que ustedes dicen, ¿cómo lo entendió? Es la palabra del Señor. Y cuando la leyó y la fe actuó en él y alcanzó a entender. Y tal vez es una interpretación que usted nunca la hubiera entendido o nunca la alcanzó a entender de esa manera. ¿Por qué? Porque la Biblia es para todos. Por eso yo quiero compartir sobre estas mujeres de la Biblia, pero hermanos, la palabra es para todos. Así que estas características a poner en práctica en nuestra vida es para todos. El texto base que quería compartir es el de Proverbios 31:29, que siempre lo leemos y siempre está en los souvenirs, y siempre está en las flores, y siempre está en los regalos. ¿Por qué? Porque es un texto que habla acerca de la mujer. El versículo último hace un cierre de todo este capítulo 31, donde dan las características de una mujer. Y el versículo 29 dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y este es el texto para las mamás hoy. Estas mujeres, muchas hicieron el bien, pero vos, mamá, sobrepasas a todos. ¿Por qué? Porque con tu vida, con tu ejemplo, para el niño, para la niña, para los hijos, sos la mejor. Y vieron que sos la mejor mamá del mundo, pero sos la única que tenés, pero para el niño, para la niña, sos la mejor. Así que este texto en esta mañana es para vos. Y bueno, es interesante ver cómo ciertos nombres de mujeres en la Biblia hablan acerca, en su original, son nombres de animales. Y vamos a ver algunos de ellos que tienen que ver en el original, ya sea en el griego o en el hebreo, con animales. Y el primero que quiero compartir con ustedes es en el libro de Génesis, capítulo 29, el versículo 6. Génesis 29, 6 dice, y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y en el 29:9 dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Este nombre Raquel en el hebreo significa oveja, un animal. Y cuando pensamos en una oveja siempre pensamos en tranquilidad, en mansedumbre. Eso es lo que refleja. Ahora cuando el pasaje bíblico de Génesis me habla acerca de que esta mujer, junto con sus hermanas, eran quienes cuidaban, quienes estaban atentas y quienes pastoreaban las ovejas de su padre. O sea que la tarea, el oficio de ellas era pastorear. Y cuando hablamos de pastoreo, me habla acerca de pastora. No la pastora como hoy vemos de congregación. Acá hablamos de una tarea
En la antigüedad se veía mucho en los hombres, pero había mujeres que eran pastoras, eran las que llevaban el ganado y que estaban tal vez tiempo con las ovejas, cuidándoles. En las tardes, noches, cuando venía algún animal, estaban atentas al cuidado de ese rebaño, de ese grupo que les había sido destinado, cuiden la tarea. Y en este caso, Jacob tenía esta mujer llamada Raquel y bueno, se dedicaban a lo que es el pastoreo y tenían este grupo de ovejas y ella junto con sus hermanas eran pastoras. Entonces esta tarea que tenía esta mujer hoy en el año 2025 no la vemos, no está vigente. Pero en ese tiempo, en la antigüedad, se veía mucho. Ahora, si esto nosotros lo trasladamos a una mujer, a una hermana de la congregación, a una hija del Señor, ¿cómo podemos tomar esto? Vean que usted dice en el 9, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con su rebaño a su padre porque ella era pastora. Vino a su padre, vino trayendo las ovejas, lo que estaba pastoreando, el cuidado, y a contarle algo que había ocurrido. Pero vino trayendo o mostrando su trabajo. Si nosotros esto lo trasladamos a nuestra vida espiritual, ¿cuántas de nosotras, cuántas mujeres en las congregaciones realizan este oficio? No de ir a cuidar una oveja animal física al campo, sino de cuidar mujeres en la grey del Señor, en el rebaño del Señor. ¿Qué hace una pastora? La que cuida ovejas o el pastor que cuida ovejas, les cuida, les da el alimento, les da el agua. Ven que no tengan necesidad. Las provee, si están lastimadas, las cura, las cuida. Es la tarea, el trabajo de la pastora o del pastor. Ahora, en la vida espiritual, en nuestra vida diaria como congregación, muchas mujeres están realizando esta tarea. Pero esto no va a ser dirigido solamente a las mujeres, sino a los varones también. Debemos ejercer la tarea del pastor. La tarea del pastor en este sentido, en cuidar a las personas. Si hay un alma, una hermana, un hermano que está necesitando, vemos que está lastimado espiritualmente, no hablo de físicamente, sino lastimado espiritualmente, con angustia, con dolor, con una carga. Tenemos que oficiar esa tarea, de cuidarles, de sanarles, de a través de una oración, a través de una palabra, de a través de un versículo bíblico, darle para que se sane espiritualmente. Si está sediento de la palabra del Señor, debemos dar palabra. O hambriento, debemos darle el alimento. No esperar de otros. Cada uno de nosotros tenemos que ser, oficiar esta tarea del pastorado. Este pastorado que es hacia el necesitado. O no, porque no todas las ovejas estaban necesitando. Tal vez todas salían al campo, pero había alguna que necesitaba y ahí estaba la pastora Raquel yendo para subsanar el momento difícil que estaba pasando esa oveja o ese cordero. Debemos tomar este ejemplo. Y este ejemplo de la oveja que tenía Raquel, poder tomarlo como nosotros. Cada uno, cada integrante del cuerpo del Señor, ser esos pastores y pastoras. Que nadie los reconoce. En este caso, Labán, que era el papá de Raquel, le había dado esta tarea, le había encomendado esta tarea y luego ella tenía que traer el rebaño y si algo había ocurrido en el día, en el tiempo de pastoreo, en el tiempo de cuidado, ¿a quién le tenía que rendir cuentas? Era a Labán, que era su papá. Pero en este caso, esto era algo físico. Ahora en lo espiritual, ¿a quién tenemos que dar nuestras cuentas? Al Señor. Porque el Señor nos va a pedir cuenta de cada una de esas cosas. Vieron que cuando Jesús en una oportunidad dice,
cuando estuve en la cárcel, cuando estuve hambriento. Y los discípulos dicen, ¿cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste hambriento? ¿Y él qué respondió? ¿Recuerda? ¿Qué dijo Jesús? Por cuanto lo hiciste a uno de estos. ¿A quién? A la congregación. Hoy, nosotros, algún hermano o hermana está en esta dificultad, en esta necesidad, y nosotros hacemos vista para otro lado, el Señor nos va a reclamar. Porque el Señor dijo, por cuanto lo hiciste a uno de ellos, me lo hiciste a mí. Entonces podamos ser mujeres y hombres, pastoras y pastores, vuelvo a reiterar, en el sentido del cuidado de las ovejas de la congregación. Vos y yo somos unas ovejas. Decimos, el Señor es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Así que oficiemos este cargo, este trabajo, y el Señor se va a alegrar seguramente muchísimo. La segunda mujer que aparece en la Biblia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 2, el versículo 21. Éxodo 2:21 dice, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Séfora, en el original Séfora significa pajarita o pájaro diminuto. Eso significa. Ahora, ¿quién era Séfora? En el pasaje anterior nosotros vemos que Moisés está huyendo hacia Egipto y en este tiempo aparece junto a un pozo porque tenía sed, y en ese lugar había 7 hijas que pertenecían a un hombre, el sacerdote de Madián, y vinieron a sacar aguas para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Un caso muy parecido al de Raquel, que veíamos en Génesis. Estas 7 hijas del sacerdote también oficiaban de esta tarea de pastoras. Y cuando llegan al pozo, hay otros pastores de sexo masculino que quieren dar de beber a su ganado, y tienen problema con estas mujeres porque ellas habían llegado, estaban esperando para dar o estaban dando, y estos hombres deciden correrlas porque ellos querían dar a su rebaño de beber. Y ahí estaba Moisés. Y entonces dice la Biblia, si ustedes ven en el versículo 16, 17, dice que estos hombres quisieron hacer y Moisés intervino. Ese hombre que estaba sentado al pozo intervino defendiendo a estas pastoras, porque les correspondía, el tiempo era el de ellas. Y ellas vuelven más temprano a la casa. Entonces el padre le dice, ¿por qué llegaron temprano? Entonces ellas cuentan, dice, nosotros tuvimos un altercado con otros pastores, pero hubo un hombre, un varón que nos defendió. Y entonces el padre dice, tráiganlo, que venga a casa, vamos a reconocerle, vamos a darle un alimento, porque lo que hizo fue una obra de bien. Así que cuando él vuelve, pasó este tiempo con la familia, almorzando, y luego vemos el versículo 21, que era el que leíamos nosotros. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Esta mujer que significaba, o que tenía este nombre Séfora, que significaba pajarita, ahora pasa a ser la esposa de Moisés. Un hombre que luego vemos el libertador de Israel, un hombre que Dios usó. Esta mujer que estaba allí, en medio de esa casa, como un integrante más. Y ahora de cero, alguien en una familia pasa luego con el tiempo a ser la esposa de alguien tan importante como fue Moisés. Alguien que tal vez pasaba desapercibido en la casa o en la comunidad o donde vivían, pero pasó luego a otro nivel. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto y lo transportamos o lo trasladamos a nuestra vida de espiritual,
muchas mujeres son como esa mujer Séfora, una pajarita, un animal diminuto que se encuentra tal vez por su carácter, tal vez por su forma de ser, una mujer introvertida, alguien que pasa desapercibida. Pero cuando Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, no importa el carácter o lo que seamos a la vista de los demás, Dios te puede usar. Y si vos tal vez sos una Séfora, una pajarita, o en el caso de los varones, que te ves cohibido y que te ves que nadie te da importancia y que no soy importante en los planes. Siempre cantamos con los chicos en la escuela bíblica, Dios tiene un plan para vos. Dios tiene un plan para vos. Aunque te creas algo insignificante, no te metas en la jaula. ¿Vieron que los pajaritos necesitan libertad? Me gustó cuando Dante hace un tiempo contó el ejemplo de los pájaros. Ponerte dentro de la jaula no te va a servir. Quedarte encerrada no te va a servir. Quedarte encerrado no te va a servir. El Señor te hizo libre. Entonces ese carácter, esa forma de ser o eso que decís yo no puedo, el Señor puede con eso. Pero decidite en esta mañana ponerlo en las manos del Señor. Y que el Señor pueda revertir esa situación. Así como lo hizo con Séfora, pueda revertir esa situación. Y ese hombre o esa mujer que cree que nada puede hacer en las manos del Señor, puede hacerlo todo. Porque el Señor es el que va a obrar en vos. Así que no te sientas metida en una jaula, sino que con el poder y la unción del Señor vas a poder hacer grandes cosas. Y eso es lo que quiere el Señor. Quiere que puedas moverte, no como alguien que está cohibido, sino como aquella águila que habla la palabra, que extiende sus alas y vuela por las alturas y hace tantas cosas. No alguien que está cohibido dentro de una jaula, sino con la libertad que el Señor te dio. En esta mañana puedas soltar eso y puedas decir, Señor, quiero que me uses, quiero ser una persona que sea útil en tus manos, Señor, úsame. El Señor lo va a hacer. Orábamos y decíamos, el Señor todo lo puede. También puede hacer eso, así que confía en el Señor. Frente a las dificultades, frente a las luchas, frente a los problemas, comenzá a desplegar tus alas, no te quedes cohibido, desplega tus alas, alas de águila, alas extensas, y puedas pasar por arriba de las dificultades, puedas vencer, porque el Señor está con vos. No sos vos, no es tu fuerza, es el Señor a través tuyo. En tercer lugar, en el libro de los Jueces, hay otra mujer, capítulo 4, versículos 4 y 5. Hoy en la mañana descendía la ropa, y saqué la ropa seca, puse una tanda de ropa y volví a lavar ropa, a buscar más ropa. Y cuando volví, había una abeja sobre una de las prendas. Y hace tiempo, y muchas veces fue tema de conversación, ¿por qué las abejas vienen a las prendas? ¿Por qué piensa usted que vienen a las prendas? ¿Por qué? A ver, las hermanas. Por el perfume que colocamos en las prendas cuando lavamos. Entonces vienen, y a mí me parece, la primera vez que escuché esto me parecía ilógico, porque yo digo, una abeja se alimenta de la flor, ¿por qué de una prenda? Pero después llegué a entender, claro, hasta pasan los días y vos sentís tu prenda, tu prenda, y le sentís el perfume. Entonces la abeja es atraída y se posa sobre las prendas por el perfume que emana la ropa. Y esto me pasó ahora, a la mañana. Me ha pasado en otra oportunidad, pero esto me pasó hoy a la mañana antes de venir para aquí. Y en el libro de Jueces 4 y 5 dice, gobernaba en aquel tiempo de Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y la traducción de la palabra Débora significa abeja. Y cuando nosotros pensamos en este insecto, ¿en qué pensamos? En la miel. No pensamos en otra cosa, en la miel, que después con tantas ganas gustamos. Ahora, ¿cuánto tiene que trabajar una abeja, este insecto,
para que nosotros luego tomemos la cucharita o el utensilio que utilicemos para poder saborear la miel. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto tiempo? Ahora, la Biblia me habla que esta mujer era jueza en Israel. Para ese entonces, en el tiempo de Débora, este título de juez se le daba solamente a los hombres. Y ella fue la que marcó el comienzo de esto de que una mujer sea jueza. ¿Y qué dice la Biblia? Ella se sentaba debajo de ese lugar y comenzaba a juzgar al pueblo. Y la gente venía a ella para que ella le dé el juicio. Ahora, era una mujer de Dios, porque si usted sigue leyendo la vida de Débora, cómo Dios la utiliza luego para la guerra. Y luego pasa el tiempo y usted puede leer el cántico que hace Barak y que hace Débora. ¿Por qué? Porque fue una mujer que Dios estuvo con ella. Y la tarea de juzgar, que no es nada fácil, lo hacía, pero Dios estaba con ella. Entonces, cuando ella emitía algo o decía algo al pueblo y se cumplía, porque era Dios el que estaba obrando. Era una mujer que se había puesto en las manos del Señor. Era una mujer trabajadora, sí, porque dice que estaba desde la mañana, todo el día, en diferentes momentos, juzgando al pueblo. O sea, dedicaba tiempo a este trabajo de jueza. Y en este pasaje que nosotros podemos ver que ella marcó este precedente histórico de jueza. Luego la Biblia no habla de otras juezas. No encontramos en la Biblia que hable acerca de otras juezas, pero sí la menciona ella. Y uno dice, ¿por qué está mencionado y por qué hoy está en la Biblia y por qué tengo que leer? Algo que no existía, pero quedó registrado. ¿Por qué? Porque me habla acerca de también mi vida espiritual. Mi vida física, cómo me conduzco, qué es lo que hago, cuál es mi testimonio, cómo es mi forma de relacionarme con los demás. Y entonces sabemos que ella trabajaba, o como significaba su nombre, el trabajar. ¿Cómo estás trabajando vos con tu vida? Tal vez sos una Débora, sos una abeja que está trabajando con tu vida espiritual. Vos decís, no, pero el Señor trabaja con mi vida espiritual. Sí, pero Él necesita que vos te entregues. ¿Y cuántas veces el Señor quiere trabajar con nuestra vida espiritual y nosotros estamos duros? No permitiéndoles, o áreas de nuestra vida, o pedacitos que no le entregamos al Señor. Y Él quiere trabajar, Él quiere cambiar, Él quiere moldear esa vida o nuestra vida y nosotros no se lo permitimos. ¿Cómo estás trabajando vos, ayudando al Señor para que Él trabaje en tu vida? ¿Sos como esta mujer Débora, abeja, que trabajaba o que el nombre significa trabajo? ¿Sos como esta mujer que dedica tiempo o hombre que dedica tiempo a trabajar? En el caso de ella, su trabajo de jueza le dedicaba tiempo, le insumía horas. No era algo poquito, algo breve, algo rápido. Había un tiempo. Y el trabajo luego era reconocido porque la gente venía a ella a juicio. O sea que era reconocida por lo que estaba haciendo. Ahora, ¿cómo dejás trabajar al Señor? ¿Y en qué trabajás vos ayudando al Señor para que Él pueda trabajar con vos y moldear tu vida? En esta mañana, si hay áreas de tu vida que el Señor tiene que trabajar y tiene que moldear, puede ser como una abeja trabajadora. Señor, yo te doy esto. Señor, ofrezco esto. Señor, te ayudo ¿para qué? Para abrir mi corazón, para que me moldee. Señor, mi carácter, te pido por esto, te ayudo. Me pongo en las manos del Señor. No me cierro, no me quedo ahí cerrado que el Señor tenga que forzar, porque no lo va a hacer. El Señor no va a forzar tu voluntad. El Señor va a hacer lo que vos le dejes hacer. Entonces, preferible, Señor, acá estoy. ¿Por qué? Reconociendo que Él todo lo puede. En la abeja, si nosotros hablamos de abeja y hablamos de colmena, el lugar donde viven las abejas, ¿cuánto
¿Cuánta gente, perdón, cuántos insectos hay? No es ella sola, no es la abeja reina, necesita de las obreras, necesita de las demás abejas, porque todas tienen una tarea. Todas las abejas, si usted estudia un poco la historia de las abejas, cada abeja tiene una tarea. Y la otra no hace lo que le corresponde a esta. ¿Por qué? Porque cada una tiene una tarea. Y en el caso de nosotros, cada uno tenemos una tarea en forma personal, en la obra del Señor, en el trabajo del Señor, en la congregación, en el ministerio. Cada uno tenemos un trabajo. Entonces, como las abejas, cada uno hagamos el trabajo que tenemos que hacer. No esperemos de otra abeja, hagamos nosotros el trabajo que tenemos que hacer. Y juntos vamos a hacer como la colmena, poder sacar y elaborar esta miel y todo lo demás que gustamos cuando comemos o gustamos de esta miel. Porque no solamente hay miel, hay otras cosas que salen de la colmena que también son buenas. Entonces, piense usted, y la pregunta hoy sería para las hermanas, ¿conoces alguna Débora? No de nombre, sino de trabajadora. Y no hablo de trabajo secular, que es cocinera, que es maestra, no hablo de eso. Hablo siempre en lo espiritual. Una mujer trabajadora, bueno, sé vos una abeja. Usted, hermano, sea un trabajador en la obra del Señor. Luego pasamos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Dorcas significa no en hebreo, sino en griego, significa gacela. ¿Qué es una gacela? Es un mamífero, un herbívoro. Siempre decíamos, ay, como Bambi, ¿se acuerda? Bambi, todos los niños, los adultos y los ancianos. Una historia era un Bambi, era una gacelita, Era alguien que vos lo mirabas o veías el dibujo o cuando veías las historietas, era alguien dulce, era alguien que te atraía. ¿Tuvo un final feliz? No, en la historia no. Pero te atraía la historia de Bambi. Era una gacela. Y una gacela, una de las características que tiene es una visión, dice el diccionario, muy aguda. O sea que la gacela puede ver dónde va a venir la presa o dónde va a venir quien quiere tomarle. Una visión aguda, una de las características que tiene. Otra de las características que tiene, dice que tiene las patas largas y es muy ágil para saltar, en vez de caminar en los saltos. Se ve mucho en las partes montañosas. Así que eso era o es una gacela. Ahora, Dorcas significa en griego gacela. Ahora esta mujer de Hechos 9:36, ¿quién era Dorcas? La Biblia dice que era una mujer que trabajaba para la comunidad. Hoy diríamos para el barrio. ¿Qué hacía? Ella cosía, ayudaba con su costura, con su quehacer, su trabajo era Dorcas. Por eso en muchas congregaciones toman este nombre Dorcas y ponen a las mujeres que cosen la ropa para donar. Dorcas, el grupo de Dorcas, el grupo de mujeres que ayudan cosiendo, arreglando ropa, lavando, Dorcas. Esto hacía ella. Ahora esta mujer Dorcas era conocida en la comunidad, pero enfermó y murió. ¿Y a quién llaman? A Pedro, al apóstol. Van y le dicen Dorcas. O sea, la gente, la comunidad, quienes estaban con ellas, van y ven la necesidad de que Dorcas murió.
¿Y qué dice la Biblia? Que Pedro va a Jope y ora por ella y Dorcas vuelve a vivir. Volvió seguramente a hacer lo que hacía. Trabajaba, ayudaba, colaboraba. Veía la necesidad y allí estaba Dorcas. Por eso que cuando ella muere, la gente dice, murió Dorcas. Como desesperados, alguien que es tan importante, lo que hace es tan importante, murió. Entonces van a ver a Pedro. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto en lo espiritual, Dorcas, alguien que estaba al pendiente de la necesidad, de lo que necesitaba el otro. Y luego cuando falta, se nota. Estaba en la necesidad del otro. Estaba en ayudar a otro, estaba en colaborar a otros. Vos, hermana, vos, hermano. ¿Sos un Dorcas, una Dorcas? ¿Colaborás, ayudás? ¿Te involucrás con el que está necesitando? Compartíamos el mes pasado con las mujeres y decíamos que podamos ser una iglesia misericordiosa. ¿Sabes lo que significa esto? Ponerte en el lugar del otro, ayudarle, colaborarle, ser parte. La Biblia dice que el Señor Jesús usó de misericordia, se puso en el lugar del otro, en la necesidad. No taparme los ojos o correr la mirada cuando veo a alguien que está necesitando. Ser misericordiosos. Esta mujer lo hacía de corazón. No era que tenía una tienda y vendía la ropa y venía. No, ella colaboraba, ella regalaba, ella ponía de su tiempo, ella ponía de sus manos, tal vez de su dinero, no sé, pero ella se ponía en el lugar del otro. Ella colaboraba en la necesidad. Podés ser una Dorcas, una Gacela, esa que tenga la mirada, allá está la necesidad. Tal vez acá están todos bien, pero allá, mi visión aguda dice, allá tengo que ir. Esa persona, esa familia me está necesitando. Y no te esperes que alguien de la congregación te diga, hermano, ¿podés ir a...? No, vos sos una Dorcas, una que tiene la mirada agudizada de tal manera que decís, ahí está. No importa que nadie me dijo, ahí voy yo, ahí voy a colaborar, ahí voy a dar una palabra de aliento. Si es el caso como Dorcas, si es ayuda física, ayuda monetaria, ayuda de ropa, ayuda de alimento, ahí estoy yo. No para que me reconozcan, sino que hacer la voluntad del Señor. Cada uno, siempre decimos, tiene una tarea. Dios le dio un don, Dios le dio una gracia, Dios le dio un ministerio, pero también tenemos que descubrir nosotros. Tal vez no esperar, sino ver y ahí está, ahí voy. No importa que nadie se enteró, no importa que nadie te reconoció. Vos sos hijo del Señor. Y usar de misericordia a poder estar, involucrarte en la necesidad del otro. Podamos ser Dorcas, podamos ser Dorcas. Entonces, para terminar, podamos ser como estas 4 mujeres. Raquel, una oveja. Séfora, una pajarita. Débora, una trabajadora. Dorcas, una gacela. Que podamos estos 4 nombres que son animales o insectos, pero trasladarlos a nuestra vida espiritual. El significado, lo que conlleva, lo que te puede servir. ¿Qué me sirve para mi vida espiritual? ¿Me sirve ser una Débora? ¿Estoy necesitando ser una Raquel pastoreando a mis hermanos, viendo la necesidad? Tal vez necesito ser dadivosa como fue Dorcas. O lo tomo todo para mí y me interesa mi vida, mi familia. Siempre digo esto, somos lavados con la misma sangre y por eso nos llamamos hermanos. Entonces, cuando hay una necesidad, aceptamos. Y si no podemos suplir la necesidad, pedimos ayuda, pero no dejemos en la necesidad o en el momento difícil al hermano. O tal vez podamos ser, volar, como el
el nombre que tenía Séfora significaba, frente a las dificultades. Y creo que es el que todos tenemos que ser, una Séfora. Volar sobre las necesidades, volar sobre las dificultades. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Entonces, atravesar el problema, atravesar la dificultad, porque sabemos que el Señor es el que nos da la victoria. Así que tal vez te sientas involucrado o representado en alguno de estos. Este sea un momento donde digas, bueno, Señor, necesito fortalecer esto. Y quiero ser como este nombre, no como la persona, porque no tenemos que idolatrar a la persona que estaba escrita o que quedó registrada en la Biblia, sino que lo que representaba, el nombre, la traducción, el significado. ¿Qué significa? Bueno, eso voy a tomarlo para mí en esta mañana. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar, tener este tiempo de oración. Y cada uno, hermanos, hermanas, cada uno, si siente o capaz que en los cuatro, ¿por qué no? Pero es necesario poder ponerlo en práctica en nuestras vidas y es necesario poder de esta manera ir creciendo en la obra del Señor, porque de esto se trata, no para beneficio nuestro, sino para beneficio de la obra del Señor. Oramos. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo compartido. Gracias por este culto, porque hemos rendido tiempo para adorar, bendecir tu nombre, sentir tu presencia, llenarnos de ti, Señor. Poder en esta mañana también dejar nuestras cargas a tus pies, Señor. Tomar esa fuerza y fortaleza de tener esa paciencia, Señor, de poder esperar en ti como fue en esta mañana hablado. En esta hora, Señor, gracias te damos por este tiempo y gracias te damos por esta palabra, Señor, que ha quedado registrada, Señor, aquí en la Biblia, Señor, y que hoy podemos, Señor, tomar para nosotros. Señor, tú que conoces todas las cosas, estás viendo hermanos, hermanas, hijos tuyos, Señor, que tal vez están necesitando, están queriendo ser, Señor, como alguno de estos significados de estos insectos o animales. Señor, que han quedado registrados, pero que nos sirve para que nuestra vida espiritual pueda cambiar, para que nuestra vida pueda ser fortalecida, para poder trabajar mejor en tu obra, Señor, para poder, Señor, servirte de la mejor manera. Oramos, Señor, dándote gracias, Señor, y escucha la oración de cada uno de tus hijos en esta mañana, Señor, y contesta la oración. Este pedido sincero de cada uno, Señor, de querer ser y querer cambiar. Oramos, Señor, dándote gracias, sabiendo que tú nos conoces y que tú tienes el poder para cambiar, para revertir la situación y aún para crear una situación nueva en las vidas. Oramos dándote gracias, Señor. Ministranos en esta tarde, en esta mañana, Señor, en el tiempo que resta del culto. Ministra a cada uno de tus hijos en esta oración. Llénalos con tu poder, con tu gracia, con tu Espíritu Santo. Fortaléceles, Señor, para ser fuertes en ti, Señor, para poder ser fuertes, Señor, en el testimonio, para poder ser fuertes, Señor, en la vida cristiana, Señor. Sabemos que el diablo anda alrededor de nosotros como un león rugiente, esperando para que caigamos, esperando para hacernos tropezar, pero qué bueno es saber y esa confianza que tenemos, que tú estás con nosotros, que por más dificultad, por más tropezón, por más garra que pueda tirarnos el enemigo, en ti somos más que vencedores. Por eso damos gloria a ti y en esa confianza esperamos, en esta confianza estamos, sabiendo que tú estás, Señor. Señor, contesta la oración de tus hijos en esta mañana y ministrales, Señor, ministrales en esta hora, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Adoramos al Señor.